Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera sesión de exposiciones con dos intervenciones a cargo de dos muy reputados especialistas en la materia que se enuncia para estos encuentros. Bueno, en primer lugar, y antes de hacer las respectivas presentaciones, quiero agradecer a José Antonio González Alcantú, el director, promotor y factotum de todo esto, el que me haya llamado aquí. No me explico mi presencia, pero en fin, aquí estoy. Es verdad que con la invitación de José Antonio, pues ya sobraban demás palabras, pero es que luego hay algo que me resulta particularmente atractivo, y es eso de la unión de dos conceptos como mito y al-Ándalus, que ya de por sí pues resultan todos los evocadores y todos los atractivos que ustedes quieran y mucho más. Yo soy historiador. Con esto quiero decir que no me pregunten. Soy historiador. No soy ni antropólogo, ni arabista, ni estas cosas así que me cogen un poco de medio lado. Pero en un libro que he escrito recientemente y en otras cosas anteriores, me he atrevido a jugar con tres términos, así como el que no lo hace: fraude, historia y mito. Y ya eso es mucho. En mi profesión, en la historia, por lo menos la que yo conozco, el mito no goza de buena salud. Diríamos que es todavía quizá por influencia de un cierto positivismo, o tal vez por influencia de la célebre historia social que se impuso de una forma tan abrumadora en los años 60, el mito se considera como una zarandaja, es decir, no tiene realmente en la mayoría de los estudiosos categoría historiográfica. Yo, quizá por las malas influencias, como la de José Antonio González Alcantú, pues sí creo que debe ser muy tenido en cuenta, y creo que mucha de la aridez y de la falta incluso de nivel intelectual que se da en la mayoría de las investigaciones de los de mi gremio es debido a esa cerrazón, a no abrir puertas a términos y a conceptos, sobre todo, como el de mito. Quizá por estos contactos que digo, yo he podido elevar en mi foro interno y también en mi modesta obra el mito a categoría historiográfica. Como dijo José Antonio González Alcantú en algún momento, el mito tiene derecho a existir. Y efectivamente, no solamente existe, sino que actúa e interactúa. Y desde esa perspectiva es tan válido historiográficamente como el mejor archivo que pueda uno tirarse a la vista. Muchas veces más. Y luego tiene una última cosa, y es que por lo menos halaga de alguna manera los aspectos intelectuales que tiene nuestra profesión y eleva la cuestión de meros acumuladores de datos, más bien o más mal articulados, a una categoría de cierta cultura y de cierto nivel intelectual. Por todo eso estoy aquí, pero no porque sea verdaderamente especialista en nada de lo que aquí se va a tratar. La última cosa que he tratado, y yo me pregunto, alguien me lo contestará, si pertenece al Ándalus o no, es lo referente a los libros plúmbeos del Sagromonte, que tienen una componente evidentemente musulmana, y ahí está, eso ya es una cuestión de opinar. En mi opinión sí, porque en la concepción que tenemos aquí de al-Ándalus no hay por qué
pensar que Al-Ándalus termina ya el reducido reino de Granada, aquel que terminan conquistando los reyes católicos. A mí me parece que la presencia de una masa morisca, de su rastro cultural, de su impronta, no solamente sigue hasta la expulsión de Felipe III, en el año 1609 a 1614, sino que me atrevo a decir que puede incluso continuar hasta bastante después. Y un ejemplo de esto podría ser el tema de los libros plúmbeos al que he hecho anteriormente referencia. Yo no voy a incurrir en la tortuosamente antropológica, porque mis planteamientos son bastante más sencillos, pero en fin, de todas formas, a todos nos viene bien darnos un pequeño baño de esta antropología. A mí un día me dijo José Antonio González Alcantú, que sabe que hemos colaborado muchísimas veces, me dijo, es que parece que hay como una necesidad de antropologizar la historia. Menudo palabra, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión que sí, que es verdad. Quizá Manon Trop, para no caer en otros posibles excesos de esos que yo he llamado un tanto tortuosos. Bueno, en definitiva, mi presentación se ha convertido en una especie de charleta imperdonable. Voy a presentar ahora a dos verdaderos expertos en esta materia. Empezaré por el profesor Emilio González Ferrín, viejo conocido de otras ocasiones, al que llevaba mucho tiempo sin ver y que me complazco ahora en saludar aquí en mi tierra. Es profesor titular de Estudios Islámicos de la Universidad de Sevilla, ensayista y novelista. El hecho de ser ensayista pase, lo de novelista, en fin, no lo miren ustedes con demasiados malos ojos. Fue premio Jovellanos de ensayo y, desde luego, tiene obras verdaderamente extraordinarias, recientes y trascendentes ya. Por ejemplo, la Historia General de Al-Ándalus, que está publicada por Almuzara y que creo que ha tenido una aceptación verdaderamente considerable. También réplicas, como corresponde a una obra que valga algo. Luego, otra obra que yo no he visto nunca y que tiene un título esencialmente sospechoso. Las bicicletas no son para el Cairo. Se supone. Esa es la novela, ¿verdad? Y El sueño de Abraham, que ya tiene aspecto de ser otra cosa seria. Dicho esto, pues les animo a que primero lo oigan y cuando ya lo hayan oído, lo lean, que será la forma de llegar a lo más hondo de su pensamiento hondo. Pues, Emilio, tienes la palabra. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los organizadores. Yo debo empezar con dos matizaciones. Una, que ya es habitual cuando hablo de cosas de Al-Ándalus, y es que mi libro Historia General de Al-Ándalus es un ensayo. Entonces, claro, una historia general es un género literario concreto. El mío es un ensayo que fue enviado a la editorial llamándose Al-Ándalus, Europa entre Oriente y Occidente. Ese era el título en el que debía haber salido y en el que salió en su edición francesa hace ya un par de años. Por lo tanto, eso es un ensayo, una interpretación personal, una lectura, y se llamaba exactamente Al-Ándalus, Europa entre Oriente y Occidente, jugando a una idea que plasmaré también hoy en gran medida, y es que yo creo que en gran parte la cultura andalusí se recogió a beneficio de inventario en Europa y no tanto en el mundo árabe-islámico. La segunda matización que quería hacer antes de exponer lo que quería decir hoy sobre Ibn Hazm y el extremismo teológico andalusí, dado que el formato requería ponencias, pues he presentado, digamos, unas conclusiones que someto a su consideración y después pues simplemente podremos discutir sobre ellas. La segunda cosa es que hablar de Ibn Hazm ante dos traductores de Ibn Hazm como Puerta Vilches y Martínez Gros, pues es una audacia que, bueno, solo después de comer ya a las 4:30 de la tarde se puede permitir uno con la modorra de estas horas, pero quiero decirles que para mí es un privilegio estar compartiendo sala con ellos en este momento, ¿no?
De los tres grandes temas con que la historiografía al uso relaciona a la obra de Ibn Hazm, estética, reflexión histórico-política y sistematización religiosa aplicada a la moral social, es precisamente este último, la religión, el que más importancia reviste en tanto que sorpresa intelectual ante la usual ponderación general del librepensamiento andalusí, ya sea en términos antropocéntricos, Ibn Bajjah o Ibn Tufail, por ejemplo, o de separación entre la filosofía y la religión, en el paradigmático caso de Averroes. Efectivamente, como suele afirmarse, en Ibn Hazm todavía falta mucho para llegar a su compatriota andalusí Ibn Bajjah, a Benpace, en términos de superación dogmática y de libertad antropocéntrica. Así, Ibn Hazm podría catalogarse como teólogo apologeta en primer término, a juzgar por la densidad formativa con que acomete la tarea de la sistematización religiosa de Dar al-Islam, frente al carácter más ensayístico con que contempla los otros temas. Resulta evidente que el cordobés no aborda la religión desde una asepsia científica, por más que así pudiera parecerlo en su consideración a priorística en tanto que estudioso de las religiones comparadas, sino que de su obsesiva taxonomía sectaria se traduce que probablemente apueste por una teología de la historia, en último término resuelta mediante la solución salvífica del Islam. Dicho de otro modo, su percepción de la moral social es un mero reflejo de sus creencias religiosas, o al menos esa es la apariencia que puede darnos tras una lectura. Yendo de lo general a lo particular, que nos ocupa en esta voluntariamente obligada reducción a 3 de la temática hazmiana, destaca en primer lugar la teoría estética del cordobés, según queda contenida en ese inigualable ensayo de Ars Amandi que constituye El collar de la paloma. Genial realización literaria que desenmascara el laberinto sentimental mediante su tipificación patológica. En segundo lugar, deberíamos abordar también literariamente la gran mistificación de los linajes árabes que lleva a cabo en su Jamharat Ansab al-Arab, monumental guía emocional de la supuesta relación genética de lo andalusí con lo árabe oriental, al servicio directo de la obsesión omeyista de Ibn Hazm. En esa obra, el cordobés realiza un inventario mítico de los linajes andalusíes, con lo que se aleja en gran medida del mito genésico beduino en el cual nadará a sus anchas siglos después Ibn Khaldún. Así, Ibn Hazm se nos muestra como un apologeta metropolitano que no encuentra contradicción entre su pretendida conexión genético-telúrica con los omeyas sirios y la aceptación de una modernidad andalusí urbana, como cuando afirma, y cito, «Perdóname, pues, que no traiga a cuento las historias de los beduinos o de los antiguos, pues sus caminos son muy diferentes de los nuestros». Por último, en tercer lugar, nos detendremos en el literalismo zahirí con que se despliega el pensamiento religionista de Ibn Hazm a la búsqueda permanente de una instrumentalización social. Su modo de traer a colación los textos sagrados, su exégesis, será interpretada como discurso al servicio de una polémica, sin que se resuelva cuál es en última instancia su ideología adversaria, por más que pueda entenderse que en su racimo de críticas está el cordobés oponiéndose a todo un tiempo que lo circunda. La teoría de la argumentación de Ibn Hazm hace uso alternativo del recurso a la autoridad y a la revelación indistintamente. Su sumisión a una definible como razón profética puede resumirse en sus siguientes palabras que puso por escrito. Líbrenos Dios de afirmar que el profeta profiriese nunca algo contrario a lo que la razón exige y la experiencia de los sentidos percibe. El fin último de Ibn Hazm es así apologético. Para él, la filosofía es precisamente esa teoría de argumentación al servicio de la apologética islámica suní desde el prisma del pensamiento zahirí, literalista, entendido este en gran medida como rechazo al razonamiento analógico para anteponer siempre un razonamiento personal, un ijtihad, en última instancia alumbrado por la verdad incontestable de la ley islámica, contenida en sus libros fundacionales, el Corán, en primer término, pero también los hadices y la sira. Su hermenéutica es, por lo mismo, de obligada unidireccional, hacia la verdad incontestable de la profecía islámica. Tal literalismo entronca explícitamente con la doctrina oriental de Daud ibn Khallaf, el padre del zahirismo, emergida como reacción a una exuberante ingeniería intelectual de aplicación analógica, el qiyas, en la lectura de las fuentes islámicas. El qiyas se entendió escolásticamente como aplicación instrumental de criterios humanos
para el ordenamiento social, siempre entendido en coherencia con un orden divino. Al rechazarlo, Ibn Hazm, desde el compartido presupuesto zahirí, el cordobés menospreciaba los criterios humanos, sobrevalorando, por contra, el concepto de dalil o evidencia, una categoría reservada únicamente al Corán. Se somete así nuestro autor a una autoridad infalible sobrehumana, bajo la cual extender los dominios sometidos de la razón, y avanza aún más en su polémica multidireccional, al oponerse abiertamente a cuanto podríamos comprender como pluralismo normativo. No se trata meramente de una llamada a la ortodoxia, un concepto de difícil acotado en la tradición islámica al evidenciarse largos siglos de parcialidad polidoxa. El mismo término, actual en árabe para ortodoxia, hartaqa, es un préstamo llegado en el siglo XIX. No, Ibn Hazm ni siquiera acota compañeros de viaje o tendencias, ni siquiera impone una ortodoxia frente a una heterodoxia. Simplemente ofrece su zahirismo, su literalidad, como lógico remonte a la única fuente escrita de verdad, por lo que sin duda menosprecia todo otro procedimiento calificable de polifónico extremismo religioso al considerar tan solo una posibilidad de estar centrado racionalmente. Pero no es solo la zahirí hazmiana una sumisión disciplinaria a la sistematización dogmática de la religión islámica. El pensador cordobés percibe con entusiasmo la liberación anímica que le produce refugiarse en la seguridad de la verdad incontestable. Así, su versión religionista de la despreocupación estoica se viste de iluminista confianza fidedigna en la munificencia divina, en árabe tawakkul, y dice así: yo he buscado con empeño un fin de las acciones humanas que todos los hombres juzgasen unánimemente como bueno y que todos apetecieran. Y no encontré sino uno tan solo: el fin de evitar la preocupación. En cambio, cualquier otro fin distinto de este no merece ya el mismo unánime y favorable juicio de los hombres. Después de que en mi alma se grabó esta verdad sublime y se me descubrió este admirable misterio y alumbró Dios mi razón para que conociese este importante secreto, traté de averiguar el método seguro de llegar realmente a desechar toda preocupación, a conseguir este propósito que unánimemente forman todos los humanos, necios y sabios, santos y malvados. Y encontré que este método no era otro sino dirigirse hacia Dios con obras útiles para la vida futura. La gran trampa en el racionalismo literalista de Ibn Hazm consiste precisamente en los límites de tal racionalismo. Así, y en coherencia con su reconocimiento explícito de pertenencia a la escuela de pensamiento zahirí, el cordobés airea convenientemente el principio limitador conocido en árabe como istihsab, en puridad consistente en poner coto a la razón humana en cuanto ésta se encuentra ante la verdad incuestionable de un texto sagrado. En mi opinión, es ese precisamente el rasgo definitorio peculiar de Ibn Hazm, enmarcable en el fiero subjetivismo teísta que a la postre sintetiza su pensamiento ético, al cabo plenamente teológico. De hecho, no es un mero acto etiquetador o distributivo hablar del Ibn Hazm teólogo. Es que su pedagogía teológica impregna todo el resto de su pensamiento. Un pensamiento, por otra parte, de marcada impronta asocial, como queda de manifiesto aquí y allá en sus largas disquisiciones misantrópicas y pesimistas como las que recoge con profusión Asim Palacios, entre las que podríamos destacar la siguiente: el daño que el hombre recibe de los hombres es más grave que el que recibe de las fieras rabiosas y de las víboras dañinas, porque de este peligro cabe guardarse, pero del peligro humano es imposible en todo punto. No entraremos aquí en las razones de tal pesimismo asocial. Bien es verdad que suele asociarse a cierta amargura relacionada con sus experiencias vitales, pero no es menos cierto que esa intensidad hipercrítica y misántropa suele caracterizar con más claridad a quien mucho tuvo y no pudo retener que a tantísimos otros que pudieran vivir en peores circunstancias vitales que las que pudieron rodear a Ibn Hazm. Dicho de otro modo, el visir derrocado, el privilegiado monárquico que vivió desde dentro del sistema, el modo en que Córdoba se levantó republicana una mañana del año 1031, arremetería durante el resto de su existencia contra propios y ajenos en un lúcido, brillante y compacto quehacer ensayístico, pudiendo detectarse así, en tal misantropía activa, menos los retales de una vida de dificultades y más los rescoldos ideológicos de alguien a contracorriente por sorpresa. Es probablemente
la salvaguarda ambiental del sistema omeya califal cordobés, seguido de su monumental descalabro, cuanto realmente propició la radicalización casticista del pensamiento hazmiano. Dado que todo casticismo emana probablemente de la salvaguarda ambiental de un sistema, un régimen favorable, seguramente podamos calificar a Ibn Hazm así, de pensador casticista, sorprendido a la intemperie de la convulsión política andalusí. De él se dirá que es un pensador escolástico, en todo momento avalado por el citado literalismo de esa escuela zahirí citada. Así, Ibn Hazm atacó a mu'tazilíes, ash'aríes, chiíes, pero también a una amalgama secuencial de judíos, cristianos, sofistas, neoplatónicos, materialistas, ateos y necios, un nutrido grupo de oponentes buscados en clara percepción maximalista de una incierta fauna antisistema propia denunciada así, de la que por contraste se colige claramente el cromatismo de un tiempo, probablemente en ciernes, puede que el siglo de oro de las taifas, que las fiebres de los tiempos lo son muchas veces de crecimiento, aunque no pueda verse con claridad desde el vientre de la ola en curso. A la pretendida vehemencia de todos ellos opone Ibn Hazm la quietud y la certeza de la revelación coránica pura, sin intermediarios, pensamiento absoluto y absolutista que sin duda puede ponerse en relación con esa posterior dispersión taifa, probablemente relativista por mera necesidad ante la diversidad. Demasiada certeza hay en Ibn Hazm, demasiada pretensión de positivismo lógico aplicado a una apologética dogmática islámica. No es tanto un fundamentalista islámico sin más como un integrista integral, y valga la redundancia, con pretendida apariencia de ese recurso literario árabe conocido como maf'ul mutlaq, el modo en que se complementa una palabra con otra de la misma raíz y por lo mismo de similar fonética sin por ello restar belleza a la dicción. A vuela pluma, Ibn Hazm diagnostica dos enfermedades capitales a lo largo de su valiosísimo legado literario. Por una parte, la tara del amor, objeto de estudio psicológico en ese insuperable ensayo de introspección anímica que constituye el collar de la paloma. La segunda enfermedad sería así la desviación anímica con respecto a la virtud revelada, tal y como nos desvela en la introducción a su obra Los caracteres y las conductas, compendio aforístico destinado precisamente a sanar tal enfermedad. Así, en su ocasional tratamiento de la psicología social, Ibn Hazm contempla el conflicto social como el trauma colectivo producido por el desajuste entre los deseos mundanos y el fin último, la salvación. El apologeta Ibn Hazm se muestra así pedagogo y galeno a partes iguales, así como Murshid Am, guía espiritual en la terminología contemporánea, comprometido a Dalid mediante el recurso al literalismo, que entiende la razón al servicio omnicomprensivo de la revelación. Para Ibn Hazm, el propio concepto de extremismo teológico significa algo menospreciable, en tanto que pretensión humana de separación, parcelación, racionalización histórica y holística sin el freno de la revelación. Seguramente algo tan negativo para él como positivo y cercano a cuanto en Averroes implicará posteriormente la separación entre filosofía y religión, semilla de esa modalidad del librepensamiento europeo nacida en Francia bajo la etiqueta de averroísmo. Entre ambos discurre el siglo de oro del pensamiento andalusí, propiciado por las siempre controvertidas taifas y su fértil competencia, un periodo sistemáticamente menospreciado por el positivismo histórico, obsesionado con los centralismos. Aquel recurso a la literalidad zahirí, aquel colateral rechazo a la analogía, en tanto que obligado conocimiento de una larguísima tradición comentarista islámica, se convierte en una eficaz arma revolucionaria. Al no basarse en una tradición, la aparente libertad interpretativa lo es solo a los efectos de liberarse de los numerosos precedentes hermenéuticos, pero no a la hora de poder posicionarse de modo independiente frente al dogma de la verdad revelada. Es decir, el literalista acude a los tomados como textos fundacionales sin mediar bagaje interpretativo previo, para abrazarlos como canon irrevocable de convivencia. Mutatis mutandis, el procedimiento sería el mismo que se aplicará muchos siglos después en determinadas y conocidas revoluciones ideológicas islamistas, habilitadas para la interpretación no analógica ni tradicional de una tradición islámica, para lo cual se requeriría una larga y pausada formación previa, sino revolucionaria
en la medida en que se llevará a cabo una codificación urgente de la Sharia, o radical Islam de bricolaje en la terminología de algunos estudiosos. Probablemente por esa razón es comprensible que el literalismo de Ibn Hazm haya sido recuperado y también recibido por el salafismo intelectual contemporáneo, el mismo que tildaría, sin dudarlo, de extremismos religiosos a todo posible pluralismo normativo, siempre entendido como nocivo por el salvífico literalismo. Nadie elige la época en la que ha de nacer, escribió García Gómez en su célebre alegoría sobre el Tratado del Amor y los Amantes del Cordobés. Y a Ibn Hazm, sigue la cita, le tocó vivir en los más trágicos momentos de la España musulmana, Sikh. Digo Sikh porque no comparto y me llama la atención que diga la España musulmana. Y en la crisis decisiva del Islam andaluz y nuevamente Sikh. Destacará Ibn Hazm en ese grupo de los estetas de Córdoba, colectivo cohesionado por la nostalgia sistémica de un califato centralista y sus más que probables intereses creados, en el que se abrió paso una ideología rabiosamente aristocrática y filoárabe. Por lo mismo elitista y restauradora califal tras la debacle de 1031. El filoarabismo de Ibn Hazm se fundamentará así en un enésimo rechazo, el del creciente componente poblacional norteafricano, futuro elemento amalgamador de algunas taifas e indudable preludio del salto cualitativo que para aquella Europa islámica supuso la secuencia de golpes de Estado almorávides por las capitales andalusíes, albacora del dominio de diversas dinastías norteafricanas en suelo ibérico. Varios mitos circulan así en la intersección en torno a la figura y tiempos del cordobés Ibn Hazm. El de la contemplada como negativa carga descentralizadora taifa, negatividad desmentible mediante la mera relación de sus logros culturales y científicos. Tal menosprecio de lo taifa y de sus reyes, llamados despectivamente régulos, será retroalimentado por un estudioso africanismo español aplicado al andalusí que contemplará todo atentado a la centralidad peninsular como segunda vuelta de tuerca en la contemplada como maldición de la España musulmana. Segundo mito, el de la homogeneidad horizontal del Islam, con minúscula, religión, del Islam andalusí e incluso del Islam en general, evidenciada por la hostilidad con que se aborda la diversidad polidoxa de tal sistema religioso, tanto por parte de Ibn Hazm como por parte de posteriores continuadores en su labor como el persa al-Shahrastani. La única homogeneidad horizontal es precisamente la nunca suficientemente resaltada caja de resonancia mediterránea, que permite a un autor andalusí como el nuestro y a uno persa como el citado al-Shahrastani estar tratando los mismos temas con la misma bibliografía, cada uno desde su propia perspectiva, claramente enfrentadas, por cierto, y ser capaces de titular a sus libros del mismo modo, encontrándose a un siglo de distancia y a más de 7.000 kilómetros, teniendo en cuenta las comparativamente escasas facilidades comunicativas de la época. Otro mito, en fin, es el de la homogeneidad vertical del Islam andalusí. Nada tiene que ver Ibn Hazm con Ibn Bajjah, Ibn Tufail o Averroes. Y aquí también cabe ampliar la visión al Islam en general, como civilización, porque tampoco tenía nada que ver este Ibn Hazm literalista con aquellos helenistas muy anteriores al Kindi o al Farabi. Probablemente adquiera aquí sentido aquella certera disquisición de un contemporáneo nuestro, Malik ben Nabi, que plantea con elegancia una propuesta historiológica acerca de la ideología de sustitución que llama marabutí, el fenómeno cíclico del Islam radical como ideología de sustitución ante lo convulso de los tiempos. En tal ritmo histórico, al postcentralista y predispersión Ibn Hazm le correspondería el papel predispuesto de azote de infieles. No pensemos con todo esto que puede aparecer aquí un ápice de menosprecio hacia la monumental labor intelectual de Ibn Hazm, certero indicador social al tiempo que indudable e imprescindible en la historia de las ideas. En mi modesta opinión, y habiendo destacado ya su valioso ensayismo en materia de educación sentimental, aquel primer tema del cordobés, este tercer tema, desplegado esencialmente en el Fizal, así como en los Akhlaq, su apología religiosa, despojado de su intencionalidad última, nos ofrece un insustituible mapa de sectas y corrientes religiosas tales como pudieran ser percibidas en su época. Una época que, cumplimentado con el del citado persa al-Shahrastani, arroja caños de luz acerca de una multicromática polidoxia mediterránea,
en unos tiempos generalmente contemplados desde el claroscuro. Tiempos sin duda calificables de sectarian milieu, un entorno sectario, por utilizar la descripción que Wansbrough hizo acerca del primer Islam, al servicio de la vieja idea de que nada hay nuevo bajo el sol. No, lo único probablemente menospreciable de la obra del cordobés es un aspecto ya destacado párrafos atrás y etiquetado al principio como su segundo tema, el mito de la transmisión genética de la arabidad desplegado en su obra Jamhara. Probablemente labor más literaria que histórica al dedicarse a repintar blasones mucho más que a cualquier otra cosa. Pero suya es la obra y nuestra el arma historiológica de aprovechamiento, que nos permite valorar lo literario y poner en cuarentena los catecismos del positivismo histórico, como el que confunde arabización e islamización, así como lengua y genética. Y cito, a fuerza de convertirse en arabófonos, se pensaron árabes, explicará Felipe Maillo en una aproximación al asunto, definible, por cierto, como piedra en el tejado propio del positivismo histórico, sin llegar a sospechar que ambos, islamización y arabización, pudieron ser procesos independientes, aunque entrecruzados, de una lenta decantación incompatible con la simplista taxonomía de los árboles genealógicos. Muchas gracias.